Alejandra, mañana yo igual voy a dar esta clase a las 6:30. Si le parece mejor asistir mañana, así usted puede concentrarse en la clase, puede participar. No sé si usted estará trabajando en este momento, porque registrar la asistencia solo por la asistencia pues no es tan provechoso, porque entonces no entenderías nada. Okay, I'm going to start. It's going to be the unit 9 from A1.2. In here, we're going to talk about the past continuous tense. But when do we use the past continuous tense? We use the past continuous tense when we set the background or the story or tell about the events in progress in the past. En esta unidad de A1.2, específicamente la unidad 9, vamos a empezar hablando del pasado continuo. Usamos el pasado continuo para fijar el trasfondo de una historia o decir cuáles fueron los eventos en progreso en ese momento, cuando hacemos esta construcción, cuando decimos esta historia. Es muy útil cuando queremos decir que algo sucedió antes o después de otra acción. Es decir, el pasado continuo también lo usamos con otros tiempos verbales, específicamente el pasado continuo. Si lo usamos con tiempos verbales, es decir, que nos estamos enfocando en el orden en el que sucedieron los hechos en un momento en específico. Tenemos oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, en las cuales les voy a plantear ejemplos para que ustedes puedan familiarizarse un poco de cómo es esto del pasado continuo. Recuerden que en el presente continuo tenía la estructura del verbo to be, seguido de otro verbo con el ing. Era el to be en presente. Am, are, is. Pero ahora, en este caso, cuando estamos hablando del pasado continuo, entonces las formas del to be ya no son am, are, or is, sino que ahora son was o were, dependiendo si estamos hablando en singular o plural. Estas pues son formas del to be que ustedes también conocieron en el A1.1. Por ejemplo, en una oración afirmativa, I was paying attention. Yo estaba prestando atención. La forma negativa es con el to be, puede ser en contracción o simplemente agregándole el not. I wasn't paying attention. Yo no estaba prestando atención. Y en una oración interrogativa hacemos lo mismo que hacíamos en el presente continuo, que era cambiar la posición del to be. Disculpen, por un momento perdí la conexión. Aquí estoy nuevamente, Alejandra. Les mencionaba que en las oraciones de tipo interrogativas, lo que hacíamos era cambiar la posición del to be, colocar el to be de primero, seguido del sujeto, y de resto, normal, el verbo en ing y el complemento. Was I paying attention? ¿Yo estaba prestando atención? Otro ejemplo que podemos dar es el siguiente. We were trying to look cool, but we crashed into a class door. Estamos intentando lucir geniales, pero nos estrellamos. Disculpe, parece que la conexión está muy mala. Les pregunto hasta dónde me pudieron escuchar. ¿Hasta dónde me pudieron escuchar, muchachos? Nada, desde que empecé ni nada.
Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar desde cero, pero por favor, si en tal caso se entrecorta, me hacen saber para detenerme y poder retomar desde el momento que me dejaron de escuchar. ¿Está bien? Voy a mantener el chat abierto para estar pendiente de lo que me escriban. Si en algún momento se llega a cortar la comunicación, saber en qué momento detenerme. Les decía que el tiempo verbal pasado continuo es muy sencillo porque es lo que ustedes trabajaron en el A1.1 cuando mencionaban el presente continuo. Era el verbo to be junto a otro verbo que estaba en ing. En el presente las formas del to be son am, are, is. Pero cuando hablamos del pasado ya estaríamos hablando de was y were. Esto es lo único que va a cambiar acá. ¿Cuándo usamos el pasado continuo? We use it to set background for a story or tell about events in progress in the past. Lo usamos para fijar el trasfondo de una historia o decir sobre los eventos en progreso, pero desde el pasado. For something which happened before and after another action. Lo utilizamos para mencionar qué es lo que sucedió antes y después de alguna acción. Es decir, aquí estamos utilizando otro tiempo verbal. Específicamente lo vamos a utilizar con el pasado continuo. También tenemos que uno de los usos del pasado continuo es cuando queremos especificar que algo ocurrió en un momento determinado. Si hablamos de ejemplos, que es lo que más nos sirve para entender esto, en una oración afirmativa yo puedo decir I was. Fíjense que el to be está en pasado. Was. I was paying attention. Yo estaba prestando atención. I wasn't paying attention. Yo no estaba prestando atención. Fíjense que la negación del was es la misma que ustedes ya conocían en el pasado simple para el verbo to be, wasn't. I wasn't paying attention. Was I paying attention? Yo estaba prestando atención, al igual que como hacíamos en el presente continuo, el verbo to be pasa de primero seguido del sujeto. Otro ejemplo sería, we were trying to look cool, but we crashed into a glass door. Estamos intentando lucir geniales, pero nos estrellamos con una puerta de vidrio. We weren't trying to look cool when we crashed into the glass door. Nosotros no estábamos intentando lucir geniales cuando nos estrellamos con la puerta de vidrio. Were we trying to look cool when we crashed into the glass door? ¿Estábamos intentando lucir geniales cuando nos estrellamos con la puerta de vidrio? Fíjense que aquí estoy mostrándoles dos oraciones. Una que dice que estábamos intentando lucir geniales. Y resulta que está unida con un but o también con el when. Y mencionamos una segunda oración que ya no está en pasado continuo, está simplemente en pasado. We crash into a glass door. Entonces allí es lo que yo les mencionaba al inicio, que lo utilizamos para mencionar qué sucedió primero o cuáles acciones se estaban dando en la historia que yo estoy contando en el pasado. Precisamente en el caso anterior teníamos el but y teníamos también when. Así como está but, que significa pero, when, que significa cuando, y while, que es lo que está resaltado en azul, que significa mientras. Esas son palabras que me permiten enlazar las dos oraciones a las que le hago referencia. Pueden estar en la mitad de la oración o pueden estar al inicio. While my friend was using my computer,
she deleted all my music files. Mientras mi amiga estaba usando mi computadora, coma, ella borró todos mis archivos de música. Si lo voy a negar, my friend wasn't using my computer when she deleted all my music files. Fíjense que el while yo lo utilizo cuando estoy mencionando el pasado continuo. While my friend was using. Pero yo utilizo when cuando lo que voy a mencionar es una oración en pasado simple. When she deleted all my music files. Mi amiga no estaba usando mi computadora cuando borró todos mis archivos musicales. En una pregunta se mantiene la misma circunstancia, solo que al inicio, con la primera oración, es en la que cambiamos de posición, el to be con el sujeto. Was my friend using my computer when she deleted all my music files? Mi amiga estaba usando mi computadora cuando borró todos mis archivos musicales. Les muestro entonces. When, esa palabra when, use it to connect a sentence in simple past tense. She was eating a sandwich when the thief broke into her house. Les pregunto, ¿alguien me puede ayudar a traducir qué significa eso de she was eating a sandwich when the thief broke into her house? ¿Alguien tiene idea de qué significa? ¿Quién me puede ayudar con esa traducción para ver si me están entendiendo la clase? Alejandra menciona, ella estaba comiendo sándwich cuando el thief es ladrón, el ladrón. Exactamente, cuando el ladrón entró a su casa, muy bien. Me gusta que Alejandra ya tome en cuenta que when significa cuando. Ahora vamos a verlo con while. While, use it to connect a sentence in past continuous tense. Es la misma oración, solo que ahora le estamos cambiando el orden en el que cuento los hechos. The thief broke into her house while she was eating a sandwich. ¿Qué estamos diciendo ahora en esa oración? El ladrón entró a su casa mientras ella estaba comiendo un sándwich. Exactamente. Ahora cada while lo entendemos como mientras. Si yo voy a mencionar algo que está en pasado continuo, debo enlazarlo con un mientras. Mientras esto estaba ocurriendo. Y el when, cuando lo que voy a mencionar enseguida, está en pasado simple. Cuando tal cosa sucedió. No sé si le gustaría tomar una captura, tomar una imagen, algo acerca de estos ejemplos, porque seguidamente les voy a pedir que ustedes construyan oraciones. Por favor, me hacen saber cuando ya estén listos y voy a estar pendiente de las contribuciones, no solo de Alejandra, sino también de Angélica María, de Angeli Dayana Arevalo Gil, de Carlos Mario Barbosa, Doris Ortiz y Mariana García. Así que les voy a agradecer que puedan interactuar también en esta clase. Me hacen saber cuando ya estén listos, cuando ya hayan podido tomar una captura y pueda avanzar. Ok, gracias Carlos. Complete with the correct form. Vamos a completar aquí con la forma correcta. Tengo estas oraciones. Hay 8 oraciones. La primera empieza con un I, con yo. Y luego dice Breaking Bad. Breaking Bad es un programa.
programa televisivo. Y está unido con un when. Y luego sale you, espacio en blanco, el verbo call y termina en me. ¿Qué debería ir? ¿Cómo deberíamos conjugar el primer verbo, watch, y el segundo verbo, call? ¿Cómo debería quedar esa oración? Deberíamos conjugarlo, es lo que debemos hacer acá. Pero por lo menos en el primero, con el watch, tomando en cuenta que después de la oración que incluye el watch, tenemos when y tenemos la segunda oración. ¿Cómo debemos conjugarlo? Lo pueden escribir en el chat. Entonces estoy pendiente de Mariana, de Doris, de Carlos, de Mario, Angeli, Angélica y Alejandra. A ver cómo creen que debería ir. Ajá, entonces por aquí me menciona Carlos dice I was watch. Si yo digo yo estaba, diría yo estaba a ver o yo estaba viendo. Deberíamos dejar el verbo en pasado simple o en pasado continuo. Entonces Carlos hizo una contribución. Alejandra menciona I was watching Breaking Bad when you called me. Ajá, eso es lo que dice Alejandra. Doris menciona I was watching. Angélica menciona I was watching Breaking Bad when you called me. Ajá, exactamente, Angélica. Y Angeli dice I was watching. Sería I was watching, exacto. ¿Qué diría Mariana? Mariana no ha contribuido. Te pregunto, Mariana, ¿cómo debería ir el segundo verbo, call? ¿Me escuchas, Mariana? ¿Estás allí? I was watching Breaking Bad when you call. Ajá, pero yo cambié el call porque dice que when se utiliza cuando se utiliza para el pasado simple, o sea, no cambia el call. Claro que sí, sí. Sí, sería called, porque cuando usamos el when, lo que continúa debería ser una oración en pasado simple, que en este caso sería el called. When you called me, cuando tú me llamaste. Muy bien. Sí, está bien. Sí, Alejandra. Yo creo que no tuviste ese error, Alejandra. Sí, está bien, está bien. Ya lo tenías bien. I was watching Breaking Bad when you called me. Sí, está bien. Vamos al siguiente, al número 2. When my mother, espacio en blanco, y tienen el verbo go, coma, my brothers, espacio en blanco, play, tienen el verbo jugar, y video games. ¿Cómo deberían ir conjugados esos? No, no está mal, Alejandra. When my mother went, dice Alejandra. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué debería ir con el verbo go? ¿Debería ir en pasado continuo o debería ir en pasado simple? ¿Qué diría Angélica, Angeli, Carlos, Doris y Mariana? Angélica menciona, when my mother goes out, my brothers play video game. Ok, pero entonces fíjate lo siguiente. Estás diciendo que tus hermanos jugaron videojuegos.
Eso es pasado. Ellos jugaron videojuegos ¿cuándo? Cuando tu mamá estaba haciendo ¿qué? Estaba haciendo ¿qué? Entonces, si el verbo es ir, debería ser cuando mi mamá estaba yéndose o mientras mi mamá estaba yéndose, mis hermanos jugaron videojuegos. Allí es donde deberíamos preguntarnos, ¿qué debería hacer? Cuando lo que pasa con el goes, así como lo estás haciendo, eso es presente simple. Recuerda que aquí trabajamos solo dos tiempos verbales, pasado continuo y pasado simple. Ajá, sería algo como lo que dice Alejandra. When my mother went out, cuando mi mamá se fue, mis hermanos jugaron videojuegos. Ajá. Sería went out. Si la primera es en pasado simple, la segunda debería ser en pasado continuo. Cuando mi mamá salió o se fue, mis hermanos estaban jugando videojuegos. Fíjense que estamos haciendo una relación entre los dos tiempos verbales, el pasado simple y el pasado continuo. Si el primero empieza con when, quiere decir que esa oración es la que yo pongo en pasado simple. Por ende, la segunda debería ser en pasado continuo. Vamos a una tercera. They, espacio en blanco, pay attention by the time the teacher, espacio en blanco, ask, que es el verbo preguntar, y luego tenemos them a question. Allí pues no está ni el while ni está el when. Tenemos en este caso el by. By significa by the time significa al momento. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos al momento que el profesor qué hizo? They were paying attention. Muy bien, ellos estaban prestando atención, pero entonces ellos estaban prestando atención. Carlos, cuando hablamos de they, de ellos, que es plural, lo conjugamos con was o con were. Ya exactamente, con were. Puede ser, ellos estaban prestando atención cuando al momento que el profesor, y entonces ask, ¿cómo lo conjugamos? La primera, pues estamos, exacto, sería asked. Puede ser, ellos estaban prestando atención al momento que el profesor les preguntó, les hizo una pregunta, o también podemos decirlo en negación. Ellos no estaban prestando atención al momento que el profesor les hizo una pregunta. Ustedes pues lo hicieron en forma positiva. Recuerden que también lo pueden hacer en forma negativa si les quieren dar más contexto a la oración. Yo en particular les coloqué eso en negación. No es que lo que ustedes hicieron esté mal. También puede ser, ellos estaban muy atentos cuando el profesor les hizo una pregunta. O puede ser lo contrario. No estaban prestando atención cuando el profesor les hizo una pregunta. Entonces ambas pueden funcionar, ambas tienen sentido. Vamos a la cuarta. Yo, tengo el verbo take a picture to the dog while it, mientras espacio en blanco, tenemos el verbo sleep on the floor. Alejandra menciona, I was taking a picture to the dog. Ok, be careful. Tenemos allí while, mientras entonces, después de while, es que viene el pasado continuo, ¿no? Sí.
Ajá, entonces si el perro estaba durmiendo, ¿cómo vamos a conjugar el verbo take? También como taking o took, que sería el pasado. Carlos, Carlos y Alejandra, recuerden que cuando tenemos esa palabra clave, while y when, ya advierto qué es lo que viene después de esa palabra. Cuando tenemos el while significa mientras alguien estaba haciendo algo. Y when significa cuando algo ocurrió. Como tenemos el while, quiere decir que el segundo espacio en blanco lo vamos a entender en pasado continuo. While it was sleeping. Si yo ya estoy usando el sleeping, entonces el primer verbo lo voy a utilizar también en pasado continuo o lo utilizo en pasado. Sí, Mariana, exacto, mientras el perro dormía. Pero entonces mientras el perro dormía, ¿qué fue lo que yo hice? La primera debería ser en pasado, Carlos, exactamente, pasado simple. Took sería la conjugación en pasado. I took a picture to the dog. Le tomé una foto al perro mientras este estaba durmiendo en el piso. Alejandra, no entiendo tu pregunta. Mira, voy a escribirlo en el chat. While significa mientras. While es el que utilizamos cuando lo que vamos a mencionar está en past continuous. Y when significa cuando. Cuando lo utilizamos, cuando vamos a mencionar lo siguiente que continúa, lo que está allí, estaría en pasado simple, simple past. Sí, pero entonces en el ejemplo de la foto que se le tomó al perro, while está en el medio. Es decir, después de ese while debería ir una oración en pasado continuo. Por eso es que tengo el was sleeping. Mientras es decir, mientras el perro estaba durmiendo en el piso. Si yo ya estoy utilizando el pasado continuo en esa segunda rayita, en la segunda oración, por ende la primera debería ser en pasado simple. Yo le tomé una foto al perro, le tomé en pasado, simple past. Le tomé una foto al perro mientras este estaba durmiendo en el piso. ¿Le sigues la idea? Si miras en el ejercicio 1, el primero que hicimos, ahí no está el while, está el when. Lo que venía después del when le colocamos en pasado simple, porque ese debería ser el orden. Si yo menciono when, lo inmediato que le continúa debería ser en pasado simple. When you called me. Pero si tengo while, lo siguiente que voy a mencionar debe estar en pasado continuo. While it was sleeping. ¿Está bien, Alejandra? ¿Me sigues la idea? Ok, ok, me alegra entonces. Vamos a la quinta. We, espacio en blanco, tienen el verbo drink, que es beber,
Y continúa when the police, espacio en blanco, tenemos el verbo come, into the apartment. ¿Cómo deberíamos conjugar esos verbos? We were drinking when came. Exactamente, Doris. Tendríamos, Angélica menciona, we were drinking when the police. Ok, Angélica, recuerda que el verbo come en pasado sería came. Ajá, exacto, así como lo estás corrigiendo tú misma. We were drinking when the police came into the apartment. Sí, tranquila, no se preocupes. Siempre nos pasa eso. Vamos a la sexta. The doctor, el doctor, espacio en blanco. Tenemos que colocarlo en negación ahora, ese verbo, pero lo vamos a conjugar de manera negativa. By the time the patient, espacio en blanco, arrive. Vamos a ver qué tenemos que incluir allí. Dice el doctor, espacio en blanco, al momento que el paciente. ¿Cómo deberíamos hacer? Ok, Alejandra menciona the doctor wasn't working by the time the patient. ¿Y cómo conjugaríamos arrive? ¿Cómo lo conjugarías, Alejandra? Arrive, yeah, porque es un verbo regular. The doctor wasn't working by the time the patient arrived. El doctor no estaba trabajando al momento que el paciente llegó. Yo creo que ya estamos ahora entrando ya, estamos ya comprendiendo este aspecto. Vamos a hacer la séptima. While I, mientras yo, espacio en blanco, tienen el verbo escuchar, las noticias. The bus suddenly, el bus de repente. Tienen el verbo get y tienen broken. Get broken es que se averió. Que Alejandra menciona I was listening. While I was listening to news, mientras yo estaba escuchando las noticias, ¿qué fue lo que pasó? Faltaría el segundo verbo. ¿Cómo conjugamos get? Ajá, Doris, muy bien. I was listening. Faltaría el segundo verbo. ¿Cómo vamos a conjugar get? Lo conjugamos was getting o lo conjugaríamos como got broken. Yeah, exactly, got. While I was listening the news, the bus suddenly got broken. Ajá, Carlos, muy bien, got. Y vamos con el último. I, espacio en blanco, go to the concert because I already. Tenemos el verbo attend, que es asistir o presentar the final test, los exámenes finales. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué incluirían allí? I was going to the concert. Yo estaba yendo al concierto porque yo ya, o yo fui al concierto porque yo ya estaba presentando los exámenes entonces, o cómo hacemos allí. Bueno, en este caso, yo estaba yendo al concierto porque yo ya presenté los exámenes finales. El primero, was going. Segundo, attended. Bien, yo creo que entonces ya quedamos claros en este aspecto, ¿no? Veo que ya me captaron la idea de cuándo identificar
o cómo pudiésemos estructurar el orden de los hechos, básicamente utilizando el when o el while, o en algunos casos también haciendo uso del by the time. Entonces recuerden siempre eso. Tenemos algunas palabras que nos ayudan a identificar eso, como el while, el when y el by the time. Son expresiones que me pueden ayudar a organizar esas oraciones. En este sentido, ya hicimos un ejercicio de completación. Ahora les corresponde a ustedes hacer oraciones completas. Vamos a llegar a algo más complejo. Make sentences using past simple and past continuous. Por ejemplo, yo tengo el verbo wash up. Wash up significa lavar los platos. Y como ejemplo, como oración modelo, se me ocurre decir, I got a phone call when I was washing up the dishes. Yo recibí una llamada telefónica cuando estaba lavando los platos. Ustedes van a construir algo como eso, como el ejemplo que les leí, con el verbo listen, con el verbo read, con el verbo go, con el verbo fix o con el verbo run. Entonces les voy a pedir a cada uno que trabajen estos verbos. Por ejemplo, les voy a escribirlo en el chat. Por ejemplo, Mariana. Mariana va a trabajar el verbo listen. Por ejemplo, Doris va a trabajar el verbo read. Carlos va a trabajar el verbo go. Angelin va a trabajar el verbo fix. Angélica va a trabajar el verbo run. Alejandra, nuevamente, ella trabajaría el verbo listen. Allí les coloqué las instrucciones en el chat. Les voy a dar 2 minutos para que puedan construir estas oraciones. Lo que ustedes consideren, lo que ustedes piensen. Pueden incluir otro verbo si gustan. La idea es que puedan hacer algo como lo que está en el ejemplo de que recibí una llamada telefónica cuando estaba lavando los platos. Aquí ya es una construcción creativa, lo que a ustedes se les ocurra. Para eso les voy a dar 2 minutos. Por favor me confirman que me están escuchando, que entendieron las instrucciones, para entonces avanzar, ¿ok? Gracias, Alejandra. Entonces sus 2 minutos empiezan ya. Piensen, ¿qué pueden hacer? ¿Qué se les ocurre realizar acá? Ok, Alejandra me dice, I was listening to music while I was driving. Yo estaba escuchando música mientras estaba manejando.
está muy bien porque está mencionando dos acciones que ocurrían de manera simultánea en el pasado. También es una construcción válida. Carlos menciona, I went swimming. Yo fui a nadar cuando el sol estaba oculto. Carlos, cuando usamos el when, que veo que es el que usted está usando, when, significa que yo lo que voy a mencionar estaría en pasado simple. Entonces, yo no diría was hidden, diría the sun hid. El sol se ocultó. I went swimming. Tal vez sería I was swimming. Yo estaba nadando cuando el sol se ocultó. Entonces no sería I went swimming. I was swimming. I was swimming. Ajá. Ok, entonces ya tengo la contribución de Carlos. Tengo la contribución de Doris, que dice, I was reading a book when... Yo estaba leyendo un libro cuando... pero entonces no sería arrived my mother. Sería my mother arrived. El verbo siempre lo vamos a colocar después del sujeto. Entonces en el caso de Doris sería my mother arrived. Entonces tengo de Alejandra, el de Carlos, el de Doris. Angeli menciona, I was watching TV while yo estaba viendo televisión mientras arreglé la plancha, o sería cuando arreglé la plancha, Angeli. Yo creo que tu oración la podemos mejorar cambiando el while por el when, porque después de esa palabra estás mencionando una oración en pasado simple. Arreglé la plancha. Entonces no sería while, sería when. Sería when I, cuando yo arreglé la plancha. Allí te lo coloqué en el chat. When I fix the iron. Mariana menciona, I listen to the radio when... Si estás empezando con que yo escuché la radio mientras... ok, dice, mientras yo escuché la radio cuando fui a la escuela. Igual que en el primer caso, me estás diciendo dos oraciones en pasado simple. Está bien utilizado el when. Solamente me estás diciendo que hiciste dos cosas en simultáneo en el pasado. Está bien, no es que esté mal. Y Angeli presenta... ok, ya arregló la oración, ok. Y Angélica Marías dice, I was running, yo estaba corriendo cuando I wanted to swim. Yo estaba corriendo cuando quise nadar. Ok, también está muy bien. Estás usando bien el when, porque lo que me mencionas después es que quiso nadar. Eso es oraciones en pasado simple. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos las contribuciones de todos. Yo en particular les voy a presentar algunos. Yo fui más temático. Se me ocurrió decir, I was listening to music when the power went out. Yo estaba escuchando música cuando la luz se fue. The power went out. Para el verbo read, recuerden que en pasado, read se leería read. I read a book, leí un libro mientras mi mamá estaba limpiando el piso. I read a book while my mom was cleaning up the floor. Para go, I went to the city hall while the demonstrators were speaking out their complaints about the quarantine outside the building.
Yo fui a la gobernación o fui al ayuntamiento mientras los protestantes estaban gritando o manifestando sus quejas acerca de la cuarentena en las afueras del edificio. Para el verbo fix, se me ocurrió. I was fixing all my problems when suddenly COVID-19 appeared. Estaba arreglando todos mis problemas cuando de repente el COVID-19 apareció. Y para run, I ran away from the office while my colleague was coughing so hard. Yo salí corriendo de la oficina mientras mi colega estaba tosiendo muy fuerte. Vamos a la segunda parte de la unidad. It is reflexive pronouns. Reflexive pronoun for the same subject and object. Aquí alguien me escribió. Ok, tranquila Alejandra. ¿Me avisas cuando ya estés lista para poder avanzar? Ok. Vamos a hablar de los pronombres reflexivos. Pronombres reflexivos es cuando simplemente yo quiero mencionar que una acción recayó sobre mí mismo. Básicamente esa es la línea de este tema. Hablar de mí mismo o de ellos mismos. Hablar de manera reflexiva sobre las acciones que estén surgiendo. Por ejemplo, reflexive pronouns for same object and subject and object. Diríamos, we often use reflexive pronouns when the subject and the object of the verb refer to the same person or thing. Frecuentemente utilizamos los pronombres reflexivos cuando el sujeto y el objeto del verbo se refieren a la misma persona o cosa. Si vamos a hablar de los pronombres reflexivos, me gustaría iniciar mencionando cuál es su significado en el español, cómo lo deberíamos entender. Realmente hay varios, todo depende del contexto. Por ejemplo, myself lo podemos entender como me, mi, o yo mismo, o yo misma, si estamos hablando de una chica. Yourself lo podemos entender como te, ti, usted mismo o usted misma. Himself es evidentemente cuando mencionamos una tercera persona que sea un hombre, se casó, para él sería él, o sí mismo también. Herself, una tercera persona, en este caso un femenino, se, ella o sí misma. Ourself sería nosotras, nosotros o nosotras mismos o mismas, dependiendo también del contexto. Themselves, cuando hablamos de ellos, es decir, por sí mismos o por sí mismas, ellos mismos o ellas mismas. Y por último está el oneself. Oneself, uno mismo, o si lo dice una chica, una misma. Sabiendo los equivalentes que tenemos en el español, los posibles casos o las posibles traducciones para estas palabras, para estos pronombres reflexivos, si yo digo, he cut himself on the broken glass. Él se cortó. Tenemos en himself, se, él mismo o sí mismo. ¿Cuál de estas tres opciones que tengo sería la ideal para decir él se cortó con el vidrio roto? Ese himself, ¿cómo lo podemos entender? ¿Qué dirían ustedes? Lo pueden escribir en el chat. ¿Cómo entenderíamos ese himself? Recuerden que himself significa se, el mismo, o también significa sí mismo. ¿Qué dirían ustedes? Él, tenemos el verbo cortarse. Ajá, recuerden que por ser reflexivo,
tendríamos que incluir el se. Él se cortó él mismo. Sí, puede ser, él se cortó él mismo con el vidrio roto, o podemos decir él se cortó a sí mismo con el vidrio roto. Ajá, vamos muy bien entonces. Si yo digo, she made herself a cup of tea and sat down in front of the television. Ella, tenemos el verbo hacer, una taza de té y se sentó enfrente de la televisión. Ese herself, ¿cómo lo vamos a entender? Tenemos que ella hizo una taza de café, de té, perdón, hizo una taza de té. Pero entonces el herself, ¿cómo lo vamos a entender en esa oración? Ajá, ella se hizo a sí misma una taza de té y se sentó enfrente de la televisión. Muy bien. Entonces fíjense que a pesar de que en inglés una sola palabrita es la que necesito para hablar de manera reflexiva, en el español es donde tenemos varias opciones y tenemos que adaptarlo de tal manera que tenga sentido para nosotros, ¿no? Ya sabemos que son pronombres reflexivos, pero entonces tengo que ver de qué manera lo adapto para que suene coherente al español, porque tenemos varios tipos de construcciones. Tenemos lo siguiente: parents often blame themselves. Recuerde que themselves es cuando nos referimos a ellos. For the way their children behave. Los padres frecuentemente, entonces tenemos el verbo culpar por la manera en que sus hijos se comportan. Entonces, ¿cómo entenderíamos ese culpar, que sería blame, y el themselves? ¿Cómo lo entenderíamos? Los padres frecuentemente. Continuemos la oración. ¿Cómo lo entenderíamos en el español? Ok, Alejandra, recuerda que hablamos de parents, los padres, frecuentemente, y el themselves nos da la idea de ellos. Recuerda que themselves puede significar por sí mismos o por sí mismas, ellos mismos o ellas mismas. Si hablamos de padres en general, ¿cómo lo podemos entender? Ok, exactamente. A ellos mismos, exactamente. Los padres frecuentemente se culpan ellos mismos por la manera en que sus hijos se comportan o que sus niños se comportan. Muy bien, exactamente. Veo que entonces ya me están captando la idea de los pronombres reflexivos. Aquí pues está la correspondencia para cada uno de ellos, pero resulta que también podemos encontrarlos con la palabra by. By es algo como lo que ustedes habían mencionado, por. Así lo vamos a entender, por. Pero ¿cuándo usamos ese por? Por sí mismo, por sí misma, por sí mismos. Ese por lo que hace es recalcar lo siguiente. We often use reflexive pronouns with by to mean alone or without any help. Frecuentemente utilizamos los pronombres reflexivos con por para referirnos a que lo hacen solos o sin ninguna ayuda. Why don't you go by yourself? ¿Por qué no vas por ti mismo? ¿No me crees? Ve por ti mismo. Esa es la función del by, incluirlo como por. Es decir, vaya usted solo o vaya sin ninguna ayuda. No vaya pero sin mi ayuda. Si entonces decimos, why don't you go by yourself? ¿Por qué no vas por ti mismo? Entonces, ¿cómo podemos entender la oración? The children made the entire meal by themselves. Los niños hicieron totalmente toda la merienda. ¿Cómo terminamos allí?
por ellos mismos, exactamente. Es decir, ellos no recibieron ninguna ayuda y lo hicieron completamente solitos. Ellos mismos hicieron toda la merienda. Muy bien, Doris. Entonces vamos a hacer este ejercicio de completación con estos pronombres reflexivos para ver cómo estamos entendiendo el tema. Tengo 3 conversaciones. A y B, A y B, A y B. La persona A dice, "What's wrong with your finger?" ¿Qué sucede con tu dedo? Did you cut? ¿Qué deberíamos colocar allí en did you cut espacio en blanco? Myself, yourself, himself, herself, ourselves, themselves o oneself. Doris menciona yourself. Exactamente. Sería yourself. ¿Cómo haríamos para el caso de el segundo, con la que responde? Yeah, I accidentally could. La segunda, ¿qué iría? Myself, exactly. ¿Qué pudiésemos hacer para la segunda conversación? A. My father hurt. Mi padre. Tenemos el verbo herir en el gimnasio. ¿Cómo utilizaríamos allí? Himself, dice Doris. Exactamente, mi padre se cortó a sí mismo en el gimnasio. ¿Qué respondería la persona? A lot of people hurt. Un montón de personas y tenemos nuevamente herir. Alejandra, no me puedo salir de la diapositiva. Si quieres me envías un mensaje y te envío el link por WhatsApp. Yeah, themselves. Un montón de gente se hiere a sí mismo en las máquinas de levantar peso. Muy bien. La tercera. My sister cooked a cake. Mi hermana cocinó una torta. Alejandra Urquijo, allí te compartí mi número para que me recuerdes enviarte el link, que por ahora no puedo salirme. Ok. Alejandra dice herself. Doris dice herself. Recuerden que cuando hablamos de que alguien hace algo sola o solo o solos, sin ayuda de nadie más, podemos incluir el by. Entonces, si yo digo, mi hermana cocinó una torta por sí misma, es decir, la persona B, ¿qué pudiese responderle? I was trying to cook one. Yo estaba tratando de cocinar uno, pero no pude. ¿Qué debería ir en el espacio en blanco? Si la anterior dice mi hermana cocinó una torta por sí misma, cuando yo digo yo estaba intentando cocinar uno, yeah, exacto, Alejandra y Angélica. Angélica colocó el by, que era lo que necesitaba. By myself. Yo estaba intentando cocinar uno por mí mismo, pero no pude. Bien. Vamos entonces a hacer lo siguiente. This is gonna be son las 3 y 6. Yo les voy a dar unos 10 minuticos para que ustedes puedan hacer. Ok. Voy a regresarme. ¿Me avisas cuando ya estés lista? ¿Lista?
Okay, Angeli. This is a writing activity. Work in pairs and create a dialogue using the words in the box. Vamos a hacer un ejercicio de escritura. Trabaje en parejas y cree un diálogo utilizando las palabras que están en la caja. I think that you create it by yourself. Please. Los voy a dividir en equipos para que puedan utilizar estos pronombres reflexivos. Yourself, van a usar yourself, van a usar accident, van a utilizar work, van a utilizar time, van a utilizar talked, van a utilizar cell phone, van a utilizar called, van a utilizar so y myself. Esas palabras que les estoy colocando en el chat los van a usar para crear un diálogo. Los voy a dividir en parejas por los siguientes 10 minutos. Voy a estar monitoreando estos 10 minutos, pero ustedes van a estar divididos. ¿Divididos de qué manera? Los voy a dividir en diferentes salas. Ustedes no van a hacer nada. Lo único que van a hacer es aceptar que yo los dividí en equipos. De esa manera ustedes van a llegar a una sala más pequeña solo con el compañero que le tocó trabajar. Construyen el diálogo y yo les voy a avisar un minuto antes que los vaya a regresar. Cuando los vaya a regresar nuevamente a la sala, les voy a pedir que copien y peguen esa conversación que ustedes construyeron. Antes de salirse de la sala, ustedes van a ver una cuenta regresiva de 60 segundos. En esos 60 segundos donde deben copiar lo que construyeron para que cuando regresen a la sala principal, peguen lo que hicieron. ¿Me captan la idea? ¿Me entendieron? ¿O tienen alguna duda de lo que expliqué? Bueno, voy entonces a dividirlos en dos sesiones porque vemos poquitos. Entonces Carlos va a trabajar con Doris y Angélica, Angeli y Mariana van a estar en otra sesión, ¿ok? Entonces, yo no voy a estar presente en ambos grupos. Solo van a quedar ustedes. Una vez que entren ustedes tres, ustedes mismos hacen todo por su cuenta, ¿no? No esperen más instrucciones, porque yo no voy a poder estar allí. Solo le voy a estar mandando mensajes. Pero ustedes hacia mí no lo vamos a poder hacer, para que ustedes se concentren y puedan construir eso. Entonces empiecen a aceptar las solicitudes. Ya inicié. Acepten para que puedan entonces unirse cada quien a sus grupos. Angeli ya aceptó, faltaría Angélica y Mariana, igual que Carlos y Doris, acepten. Carlos ya entró, falta que llegue Doris, igual que Angélica, ya el primero ya está listo. Doris, por favor acepta para que puedas entrar a trabajar con Carlos. Gracias.